Hola, muy buenos días. Adelantamos con la Biblia hoy. Vamos a seguir en el libro de Éxodo. Como siempre, una miradita para atrás porque vamos descubriendo más cosas. Y es interesante en estas crónicas del Antiguo Testamento, en la parte histórica, cómo de repente aparece algún versículo que es un cierre. Ya habíamos leído todo el capítulo 15, sobre todo el final del capítulo 15. Pero volví atrás al 15 y 19, ya había pasado el cántico de Moisés, todo ese momento de algarabía porque habían tocado la tierra de enfrente del Mar Rojo, y aparece un versículo de cierre. 15:19 dice: cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Eso ya lo había dicho antes del canto de Moisés, pero por eso eran esos versículos en los cuales había como más que cierre, un resumen, volver otra vez a decir, bueno, después de eso, acá seguimos. Bueno, hoy vamos a tener un marco importante porque yo también me pasé la vida mirando los lugares geográficos, y las Biblias en general tienen mapas atrás como para uno darse cuenta, pero bueno, ahora tenemos mapas grandes que podemos usar y vamos a mirar los lugares geográficos que aparecen para realmente acompañar al pueblo de Israel en su recorrido hasta el primer punto importante, que era el Sinaí. Voy a volver a leer el final del 15:22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, llegaron a Mara. Ahí vimos ese milagro que Dios, de un pedacito de madera, ¿no? hizo cambiar. Dice que no pudieron apagar la sed de Mara porque sus aguas son amargas. Mara no aparece en un mapa. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, al cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, y todavía no los había dado así en conjunto, y si cumplen, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Una promesa impresionante en ese momento. Y entonces acá viene el primer dato geográfico que vamos a verlo en el mapa. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Nos damos cuenta, estaban en más de la cuarta parte del recorrido. Sinaí, el monte, está al pie de todo. Así que ahí estaba en ese lugar. Y me di cuenta, mirando el mapa, que al borde del Mar Rojo hay toda una parte verde, apenas se ve en ese mapa, que era una zona de vegetación. Todo a la derecha, o sea, hacia el este era el desierto puro, pero en esa parte de vegetación ellos iban porque ahí estaban cerca del mar, había vientos más agradables. En ese lugar es que Dios les hizo llegar y ver. Quizás estaban allí, ¿no? Sí, estaban, dice, llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70. Dios los llevó ahí porque ellos no veían más que desierto, y al costado iban por una zona de vegetación hermosa. Y el 16, si seguimos con la geografía, dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin. Aquí lo tenemos también, que está entre Elim y el Sinaí. Ahí, claro, está justo en la mitad.
Entre el lugar donde cruzaron el mar y el monte Sinaí, ahí está el desierto de Sin, eh, y dice, partió de Elim, y no dice el lugar, no dice cómo se llamaba, ahí hay un lugar que yo no alcanzo, un nombre que no alcanzo a leer, pero ahí, en ese lugar, pararon y ahí sigue el relato. Y ahí va a seguir, y acá tenemos hasta el dato histórico. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de la salida de Egipto. Así que hacía 2 meses y medio que habían salido de Egipto, estuvo todo lo del cruce del Jordán y después empezar a caminar, a pedir agua, un montón de cosas de la vida de este pueblo que le costaba tanto confiar en sus líderes y sobre todo confiar en Dios. Y bueno, dejamos el mapa porque ahora empezamos a tener otra vez problemas. Dice, allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Ya se habían olvidado de todos los milagros extraordinarios? Parece que sí. ¿Qué decía esta gente? ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Pensar en la muerte, les decían, pobre, nos imaginamos, hay que leer la Biblia, la parte histórica, imaginando, Moisés y Aarón ahí con 600 más las mujeres y los niños, ahí enfrente, diciendo, allá en Egipto nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pan y carne, qué parecidos a los argentinos, ¿no? Como base. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Ahora no se les ocurría decirle a Dios eso, no, agarraban a los hombres, a los líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y muchas veces hemos visto al Señor con ira, con su pueblo desagradecido, pero acá el Señor tenía una nueva muestra de su amor y de su cuidado. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta noche sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Y Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Yo doy gracias a Dios por Moisés relatando con tanto detalle todas estas situaciones, estos confrontamientos, la manera, la sabiduría de Moisés al contestar. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Clarito, clarito. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Creo que es la primera vez que tan claramente, salvo cuando Dios lo mandaba a Moisés, ¿no? Pero el liderazgo. Moisés era el líder y Aarón era el ayudante. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Por supuesto que Aarón estuvo ahí y había oído todo, pero él explicaba cómo había venido la historia. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. De modo que el Señor, en vez de ira, les hizo una demostración, una revelación palpable, visible de lo que Él era. Paciencia de Dios hacia
nosotros los humanos. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaban unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés le respondió: este es el pan que el Señor les da a comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Se medía por litros en ese momento esas escamitas, copos muy finos semejantes a la escarcha. Versículo 17 del capítulo 16. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. La palabra acá clave es lo necesario. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Los mezquinos, los que dudaban. Pero lo guardado se llenó de gusanos y empezó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Así, tardaron, Moisés, Aarón y el Señor en enojarse. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentara el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana, sábado, es día de reposo consagrado al Señor. Es la primera vez desde el Génesis que habla del sábado. La primera vez que va a venir el mandato. Faltaban unos días hasta que vinieran los mandamientos, pero ya aparecía un atisbo del mandamiento de guardar el día de reposo. Porque con el maná lo que tenían que hacer, bueno, primero el principio, ¿no? Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que hoy es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Cabezones. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Miren que eran poquitos todavía, no eran estos tan sencillos. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén.
Le faltaba decir en la carpa donde están viviendo, ¿no? Eso creo. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Acá aparece por primera vez la palabra. Y maná en hebreo quiere decir ¿qué es? La pregunta, ¿qué es? Eso era el maná. Quiero ver dónde estaba un versículo que me hizo ir a buscar por otros lados o pensar en otros lados. Bueno, vuelve el Señor. Ah, no, pero está la explicación. Dice, era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas de miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná, otra vez, ¿no? Como 3 veces la indicación, porque eran un poquito duros. Tomen 2 litros, guárdenlos para que la gente... Ah, no, pero esto era otra cosa, perdón. No, esto era mandato impresionante. Tomen unos 2 litros de maná, además de los que guardaban para el día siguiente, y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como lo ordenó el Señor a Moisés. Pero antes de seguir, primero, a ver, todavía el arca del pacto no había habido instrucciones después de Sinaí. Tenemos en el Éxodo con todo detalle cómo armaron el arca del testimonio y todo eso lleno de detalles. Pero bueno, Moisés quiso ponerlo ya explicando qué había que hacer con esa vasija de conmemoración. Es verdad que el Señor a esos testarudos que no entendían lo que Dios les iba indicando, había que hacer actos conmemorativos, ¿no? Y entonces una de esas era, en ese momento, ahí camino al Sinaí, que tuvieran que poner en una vasija 2 litros de maná para que se conservara. Y después vamos a ver si aparece nuevamente esto. Pero aparece y muchas veces. ¿Cómo se presentó Jesús? Jesús se presentó, y no lo busqué en el Evangelio de Juan, se presentó como el pan del cielo. Lo dijo reiteradas veces, creo que era Juan capítulo 6, donde dijo, yo soy el pan del cielo. El Señor hizo milagros con el pan. Y además había algo más que... ¿Cómo enseñó el Padre Nuestro? El Padre Nuestro no enseñó para que pidamos comida, dijo el pan cotidiano. De manera que toda la simbología del pan era esta la que Dios quería que ellos entendieran, que Dios proveía, que Dios estaba atento a todas sus necesidades, aún en los momentos tan peligrosos como ir caminando en medio de un desierto. Pero tengo anotado un dato más muy interesante. En Apocalipsis 2:17, donde están esos maravillosos mensajes a las iglesias que atendía el apóstol Juan, a la iglesia de Pérgamo, cuando el Señor da la recompensa que le ofrece a cada una de las iglesias, dice, al 2:17 Apocalipsis, al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. De manera que Jesús, revelando estos mensajes al apóstol Juan para que los escriba, estaba mencionando el maná escondido. De modo que el significado de este maná que alimentó no fue solamente comida para ese tiempo del desierto, sino que fue el símbolo de lo que
iba a ser el Mesías y de que el maná iba a ser símbolo de la recompensa que el Señor, por supuesto que de una manera metafórica, estaba ofreciendo a una iglesia si iba a seguir siendo obediente al Señor. Dejamos donde hay otro dato histórico. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Tengo anotado Josué 5, 5:11 al día siguiente, está contando toda la Pascua. Después de la Pascua, el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. ¿Hay conexión o no en toda la Biblia? El maná nos aparece en Éxodo 16 y termina en Apocalipsis 2. Y en el medio vemos todo el detalle de cómo el Señor los cuidó durante todo el recorrido de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y cuando llegan a la tierra prometida, ahí cesó la provisión de Dios. Ahí van a tener que sembrar y trabajar y cosechar para tener su alimento. ¿Se entiende o no se entiende cómo puede ser que ese pueblo todo el tiempo iba protestando? Vamos a empezar a leer el capítulo 17. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. De nuevo, danos agua para beber, le exigieron. Le exigieron. Esto lo contaba Moisés, así que él lo tenía bien claro. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban, ¿solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y no se enojaba el Señor. Y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Y Horeb ya era el Sinaí. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. No, es inconcebible humanamente la paciencia del Señor. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Eso no lo había puesto antes. O sea que antes le reprochaban primero a Moisés, con el Señor no se animaban. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y después habían provocado al Señor al decir, ¿está o no el Señor entre nosotros? ¡Ay, Dios! Que tengo acá anotadito. Masá significa prueba o provocación. Y Meribá significa altercado. De manera, eso lo hizo Moisés. Le dio nombre a esos lugares. No sé si todavía, supongo que no siguen esos nombres, pero querían decir provocación y altercar. La paciencia del Señor. Después viene un problema, claro, no iban solitos por el desierto. 17:8. Los amalecitas vinieron a Refidim
y atacaron a los israelitas. De manera que en el camino hacia el sur, hacia Horeb, entonces Moisés le ordenó a Josué, y aparece Josué por primera vez, evidentemente era su ayudante, era el hombre que seguía junto con él. Escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Aquí no tenemos la indicación, pero evidentemente el Señor le había indicado a Moisés lo que tenía que hacer, de ir buscando agua y comida y vivir nada más que para ellos. Ahora se encontraban con enemigos en el desierto. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara sobre ella. Luego, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Me encanta porque es la primera vez que no se ponen a clamar a Dios, sino que tratan de ver y de entender qué pueden hacer de ellos. Debe haber sido también, ¿no? No eran 5 o 10 minutos, era una batalla terrible. No estaban acostumbrados a pelear. De manera que los que estaban sosteniendo, Josué y Hur, sosteniendo los brazos, también se les habrán cansado los brazos de estar ahí horas, seguramente. Por supuesto que la victoria la da el Señor, pero el Señor no tuvo que hacer nada. Pensaron primero en las piedras, después en sostenerlo, porque, claro, había una mano del Señor oculta por el hecho de que cuando estaba la vara, porque eran los brazos de Moisés con la vara, cuando estaba la vara, esa vara significaba el poder que el Señor le había dado a Moisés. Y entonces, interesante, para buscar no algo físico, ¿no? Pero el hecho de, por eso tiene gran valor cuando levantamos los brazos en adoración al Señor, ¿no? Es como que el cuerpo se pone en actitud de mirar hacia Él, en una actitud de dependencia. Ellos aprendieron con esta primera batalla que tenían que hacer actos eh, simbólicos de la dependencia de Dios para que hubiera victoria. Vamos a llegar justito para terminar el capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Qué lugar preponderante ya estaba teniendo Josué. Moisés era el que iba a tener que escribir, ¿no es cierto? Pon por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Y lo que tenía que poner primero era: yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Y hay mucho, va a aparecer más adelante el recuerdo de esta palabra de Dios con respecto a los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y allí la misma palabra significa trono, ¿no? Ahí era entronizar al Señor. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. De modo que ahí había una profecía. Van a aparecer luego los amalecitas,
Pero qué momento impresionante este. Aparece la escritura en un rollo. Para mañana vamos a seguir todas las veces que el Señor, vamos a buscar todas las veces que el Señor dio una indicación de escribir. Gracias a esto tenemos nosotros hoy la Biblia. eh, ya rápidamente en el desarrollo del pueblo de Israel, el Señor sabía que era importante que quedara escrito para que las generaciones, hasta nosotros y cuanto más hasta que el Señor vuelva, hubiera un libro para poder entender lo que el Señor hizo, para ver la humanidad del hombre que se repite y para ver cómo siempre Dios proveyó, alimentó e hizo ganar en las batallas que aparecían. Muy bien, llegamos al capítulo 18, capítulo muy lindo, muy agradable, y seguimos leyendo el libro de Éxodo, que nos muestra tantas revelaciones de cómo Dios piensa, porque ya hemos visto que dice que Dios pensó de lo que Dios sabe, de lo que Dios hace, de lo que Dios corrige, porque hemos visto mucha corrección del Señor en este tiempo. Una vez más, gracias a Dios por su palabra. Que Él los bendiga ricamente.